Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, un tiempo donde juntos podemos ir a la palabra del Señor y aprender lo que el Señor quiere para nosotros. Saludos a toda la iglesia y estamos en esta serie que se llama Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, las 7 iglesias llamado final al despertar. Así de que bienvenidos todos, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que el Señor sea hablándonos por medio de su palabra, que su Espíritu Santo sea iluminando a la persona que va a dar la palabra y a cada uno de los maestros que se están preparando para poder edificar a la iglesia. Qué bendición poder tener este tiempo donde la iglesia se puede edificar y adicional puede dar argumentos y ir con la palabra del Señor para que Cristo sea revelado de la manera correcta. Amén. Así de que bueno, bienvenidos a todos. Ahí saludamos a Kevin que está conectado. Bienvenido Kevin a este espacio y bueno, y a toda la iglesia que cada uno de ellos están conectando. Bueno, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Gracias Padre Santo. Gracias Señor por tu gran amor, por tu paciencia Señor. Gracias Señor por este día Señor donde una vez más hemos visto tus misericordias. Gracias Señor te damos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor Señor. Y hoy estamos Señor agradecidos por lo que tú Señor a través de todo el tiempo que te tomaste, Señor, escogiendo a cada una de las personas, Señor, que escribió los libros, Señor, con el cual muestran las grandezas, Señor, que tú has revelado, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, estamos agradecidos por todo el trabajo que has tomado, Señor, para que nosotros hoy podamos tener tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos conduce hacia ti, que el que nos conduce a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de edificación para la iglesia, Señor, donde tú nos preparas, Señor amado, para que podamos dar, Señor, cuentas de ti, Señor, para que podamos evangelizar, para que podamos llevar a las otras personas, Señor, así como nosotros recibimos tu palabra, Señor, poder llevar a nuestros familiares y amigos tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia, Señor amado, porque sabemos que tú la estás edificando y la estás haciendo crecer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, está José Antonio Parra, la familia Parra está ahí conectada. Bendiciones, José, familia. Qué rico que puedan estar ahí conectados. Está Araceli, te hemos extrañado. Esperamos que te encuentres bien, que toda tu familia también se encuentre bien. Bueno, ¿quién más está ahí conectadito? Bueno, ahí manden sus mensajes y sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, bueno, ahí estamos disponibles para que Fred conteste las preguntas. Bueno, entonces invito a Fred para que nos dé esa hermosa palabra del Señor. Bueno, y bienvenidos una vez más a todos. Edwin Beltrán está ahí conectadito también, la familia de Edwin. Bendiciones, Edwin. Bendiciones, y familia. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Y como decíamos ahorita, hoy tenemos la reunión el próximo viernes, reunión especial de Navidad, recordando lo que el Señor hizo, y celebramos de esa manera, recordando las bellezas de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a hacer el próximo viernes allá en el local. Vamos a estar reuniéndonos, y por esa razón y para evitar el desplazamiento el día de hoy, porque también está nevando, y entonces evitamos el desplazamiento a los hermanos que asisten, y vamos a tener 2 días seguidos. Entonces decidimos hoy hacerlo desde aquí, desde nuestra casa, y hoy vamos a inaugurar un nuevo tema, y es una serie de enseñanzas edificantes
que hemos titulado Las 7 iglesias y un llamado final al despertar, y es bastante pertinente como coloqué en el mensaje que enviamos, porque se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo y pertinente también en nuestros tiempos que estamos todos celebrando, sobre todo ahora en Navidad, acerca de Jesucristo, y qué mejor forma es hablar acerca de Él y lo que Él reveló a sus iglesias, 7 iglesias. Al final es el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y vamos a estar por estos 8 próximos miércoles tratando estos 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis con nuestros hermanos. Van a estar el hermano Edwin, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Alexander, va a estar Javier con nosotros y otros más. Vamos a estar estudiando verso a verso el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a encontrar todas estas aplicaciones para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, y qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y espero que estén orando por este tiempo, por cada uno de nosotros y por ustedes mismos, que el Señor sea ayudándonos y que Él colocó esta revelación de Apocalipsis para la iglesia. Y Apocalipsis es el único libro de la Biblia donde comienza con una bendición a los que leen las palabras de esta profecía, dice el Señor, y termina con una bendición también. Es el único que comienza y termina con una bendición, y creo que va a ser, y estoy seguro que va a ser de bendición para nuestra iglesia y para sus vidas, y vamos a vernos a través de estas 7 iglesias del Apocalipsis, del libro de Revelación, como llaman otros, que es como el nombre en español. Apocalipsis es el nombre en griego y es la revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces póngase allí cómodo. Hemos orado por la palabra y que el Señor sea guiándonos en su palabra, y hoy va a ser la introducción. Es como un avance, un tráiler de qué es lo que vamos a ver durante estas 7 enseñanzas a través de estas 7 iglesias, y vamos a ir verso a verso, y cada uno de los hermanos se ha estado preparando para exponer cada una de las iglesias, y vamos a encontrar una edificante esta serie de enseñanzas. Así que yo les invito a que abra su Biblia, si tiene su Biblia, como la tenga, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y este es un sobrevuelo de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy. Y si usted quiere tener una resolución, todo el mundo hace una resolución para el 2021, si usted quiere tener una resolución, sea a través de este estudio, qué es lo que el Señor quiso para la iglesia, y qué es lo que el Señor dijo a la iglesia, y qué es lo que el Señor exactamente quiere para la iglesia hoy, que nuestra resolución es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Esa será la mejor resolución alineada con la voluntad de Dios que podamos hacer para el próximo año, y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para saber qué es lo que el Señor habla a las iglesias, no a cada individuo en particular, sino qué es lo que habló a las iglesias, y si eso tiene una incidencia personal para mí hoy como parte de la iglesia. Y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Voy a saludarlos. Clarice tiene ahí ver quiénes están conectando antes de empezar a leer. Entonces aquí está nuestro hermano José, nuestra hermana Araceli, nuestro hermano Edwin, nuestra hermana Marina. Estamos haciendo la lista de asistencia. Dios les bendiga. Allí está también Kevin. Dios te bendiga.
y vamos a estudiar este libro de Apocalipsis. Vamos a ser edificados juntos al Señor y primero que todo vamos a ver Apocalipsis, todos sabemos, o Revelación, el libro de Revelación. Apocalipsis es la palabra en griego, revelación es su significado en español y es una revelación. Y en el capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Entonces ya se sabe de qué se trata el libro. En sus primeras frases ya lo dice, la revelación de Jesucristo. De eso se trata el libro de Apocalipsis. La última revelación de Dios acerca de quién es Jesucristo, y aquí vemos Jesucristo en el despliegue de toda su gloria. Quiere amar más al Señor, conozca más al Señor, y lo conocemos a través de su propia palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. A muchas personas les da miedo el libro de Apocalipsis. Creen que habla de profecías y juicio y cosas finales nomás. Y el libro no nos dice eso. La introducción del libro nos va a decir para qué es el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para quiénes son el libro de Apocalipsis, estas palabras? Para sus siervos. ¿Quiénes son siervos del Señor? ¿Usted considera que Jesucristo es su Señor? ¿Usted es su siervo? Estas palabras son para nosotros. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Dios le envió por medio de su ángel al apóstol Juan. Ya nos está diciendo quién es el autor del libro. Y aquí podemos empezar a ver quién es el autor del libro. Y voy a colocar aquí para que todos lo vayamos siguiendo. ¿Quién es el autor del libro? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan, ¿dónde lo escribió este libro? En Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Está al lado izquierdo, al oeste de Grecia, Italia o Europa en general. Allí está hoy Turquía, y ahí, desde ahí se escribió desde una isla al oeste de Éfeso, que se llamaba la isla de Patmos. Y aquí está diciendo el autor mismo, Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que escribió el libro, inspirado por el Espíritu Santo, y tomó exactamente las palabras dictadas exactamente por nuestro Señor Jesucristo a través de una visión y una revelación que le dio al apóstol Juan. Y así empezó a escribir el libro. Ese libro, eso nos lo dice en el capítulo 1, versículo 1, como lo vemos, por eso sabemos el autor. En el 4, en el 9 y en el capítulo 22, verso 8, nos certifica una vez más quién escribió el libro. ¿En qué fecha fue escrita este libro? Más o menos en el 94, año 94 y 96 después de Cristo, cuando se acercaba el fin del emperador Domiciano, que gobernó entre el año 81 y 96. Ese es el contexto. ¿Quiénes fueron los destinatarios de estas cartas? Las iglesias de Asia Menor principalmente, y por extensión a todos nosotros. El mismo libro lo dice, que es para nosotros hoy también. Ese libro vamos a verlo más adelante. Ese es el destinatario, los destinatarios del libro. ¿Y cuál es su mensaje? La revelación acerca de Jesucristo y su plan redentor hasta su culminación. El Señor nos anticipa qué va a pasar dentro de su plan. ¿Para qué? Para que nosotros velemos y estemos preparados, para que cuando pase lo que Él dice, como dijo en el Evangelio de Juan, no nos coja desprevenidos, sino que sepamos que todas esas cosas ya el Señor nos las ha anunciado.
Y eso es lo que estamos viendo en este libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿quién? Juan, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Las cosas que ha visto se refiere a la revelación que el Señor le dio para escribir de una forma inspirada este libro. Y miren lo que dice a continuación, verso 3. Bienaventurado el que lee. ¿Usted está leyendo hoy? Ningún otro libro dice esto, solo el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Adjunta algo más. Y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Cuál? El libro de Apocalipsis. Y guardan, no se queda ahí solo con leer y oír, sino y guardan las cosas que en ella están escritas. Entonces ya tenemos una parte, leemos, oímos, eso es lo que vamos a hacer a través de esta serie. Y tal vez usted sea la primera vez que escuche este mensaje de las 7 iglesias, o ya lo ha escuchado. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice a través de ella. Y dice, y aquellos que la guardan, o sea, colocarla por obra. Esto que vamos a leer hoy. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan estas palabras? Verso 3 al final dice, porque el tiempo está cerca. Ahí nos da las razones por qué. Debemos estar preparados, y cuanto más cuando sabemos que la venida del Señor está cerca. Hoy celebramos, o mañana más exactamente en nuestros países latinos o aquí en Canadá, el 25 de diciembre celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, es decir, su primera venida aquí en la tierra. ¿Cuándo llegó? Cuando llegó nadie lo estaba esperando, solo 2 ancianos, Simeón y Ana, pero el resto nadie lo estaba esperando. Todo el mundo hablaba del Mesías, pero cuando llegó nadie lo estaba esperando en su primera venida. Pero el niño que celebran hoy, ese niño creció, Dios hecho hombre, y va a venir otra vez, es su segunda venida. Y a partir del capítulo 4 de este libro se trata todo acerca de su segunda venida. ¿Estamos nosotros preparados para su segunda venida? ¿Lo estamos esperando? Que no nos pase lo que le pasó a Israel, que tenían todas las profecías, profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos profetizaron acerca de él, y cuando vino no lo estaban preparando, nadie estaba velando, nadie estaba preparado. Aquí nos dice que debemos estar atentos a las palabras, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y nunca en la historia ha estado más cerca que hoy. Y no nos quedemos solo celebrando algo histórico, celebremos y anhelemos su venida, y que digamos, como dice el libro Maranata, Cristo viene, que nos gocemos esperando al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. O sea que usted hoy ha tomado este tiempo, usted ya es bienaventurado en una gran parte, en el 66%, porque lee, está leyendo, está oyendo las palabras de esta profecía. Le falta una tercera parte, que es colocarla por obra, para que sea bienaventurado, indefinidamente feliz, gozoso, dichoso. Y sigue diciendo en el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias.
Y el 7 en la Biblia es un número de plenitud, de algo completo. Es el número de Dios para significar que todo está completo. Y es el número que utiliza, y 7 iglesias, habla a 7 iglesias que están en Asia Menor, como dijimos ahorita. Para que usted se ubique en un mapa, ahí está viendo en pantalla, lo voy a colocar grande. Ahí usted tiene en pantalla dónde estaban ubicadas las iglesias, y usted está viendo allí. Tiene las 7 iglesias en Turquía, aquí está Grecia y aquí está Italia. Por aquí está Israel. Y usted tiene aquí las 7 iglesias, lo que hoy es la Turquía moderna. Y ese es el mensaje del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a las 7 iglesias. Y tenemos la primera iglesia que enuncia, es la iglesia de Éfeso. Esa es la primera iglesia. ¿Por qué es la primera iglesia y por qué en ese orden? Porque ahí estaba el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Es una isla que está ahí en Éfeso. Y Éfeso fue la iglesia, la más antigua de todas, donde empezó su ministerio. Fue fundada por el apóstol Pablo. Y vemos los más grandes hombres de Dios en esa iglesia, como fue Priscila y Aquila, la pareja de misioneros, poderosa en el evangelio, fundadora, y la vemos ahí como nos lo dice el libro de Hechos. Y vemos al uno de los mejores predicadores del Antiguo Testamento, Apolos, quien por el testimonio de Priscila y Aquilas conoció al Señor Jesucristo, y del evangelio empezó a predicar a todos a Jesucristo. Tuvo los mejores, tuvo nada más que a Pablo, Priscila, Aquilas, tuvo a Apolos, y por si no faltara nada más, tuvo a Timoteo. Timoteo, el discípulo del pastor Pablo, del apóstol Pablo. Nada más y nada menos que a Timoteo. Y como para cerrar, Éfeso tuvo al apóstol Juan. Y desde esa iglesia, una iglesia con poder, esa iglesia pudo hacer obra misionera en Turquía, la Turquía de hoy, Asia Menor. Y de ahí tenemos la iglesia de Esmirna, salió de Éfeso. Fue a través de la iglesia de Éfeso, esa primera iglesia, que las demás iglesias nacieron. Y ahí tenemos las otras iglesias. Tenemos la iglesia de Esmirna, si usted lo ve más arriba de Éfeso. Después la iglesia de Pérgamo. Después la iglesia de Tiatira. Después la iglesia de Sardi. La iglesia de Filadelfia. Y finalmente la iglesia de la Odisea. Y ahí tienen las 7 iglesias ahí en Turquía. ¿Y por qué están en ese orden en la Biblia? Es el orden de la ruta que tomó el mensajero llevando esta carta y este mensaje a esas 7 iglesias. Y de ese mensaje es que vamos a hablar hoy. ¿Cuál fue el mensaje? Un mensaje, como lo hemos titulado, el llamado final al despertar de la iglesia. Y ese fue el llamado de Dios para estas iglesias. Y siguiendo el orden de la ruta que tomó el mensajero, igualmente de una iglesia más antigua a una más joven, probablemente. Asimismo están estas 7 iglesias, y de estas 7 iglesias es la que vamos a hablar en todas estas series, y cada uno vamos a ver el detalle de cada una de estas iglesias que nuestros hermanos nos van a compartir. Y eso nos dice el verso 4, y dice: gracia y paz a vosotros. Del que es, a vosotros, ¿quién es? Gracia y paz a vosotros, a las iglesias, los destinatarios y a nosotros hoy. ¿Y de parte de quién viene esa gracia y paz? De parte del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién será ese? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
de ahí viene esa salutación, ese saludo. ¿Quién es que da gracia y paz a vosotros? El que es y el que era y el que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y los 7 espíritus, como nos lo dice en el libro de los profetas, Ezequiel, nos habla del ministerio del Espíritu Santo, no que hayan 7 espíritus de Dios o algo así como algunos han pretendido. Esta hay una referencia cruzada, si ustedes tienen en su Biblia, la referencia cruzada del 1 al 4 en la parte A nos habla en el Éxodo del 3 al 14. Y de los 7 espíritus habla específicamente del ministerio completo del Espíritu Santo. Y de eso vamos a ver más detalle, más en próximas enseñanzas. Y eso es lo que habla el Señor allí. Ese es el saludo introductorio. En el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Cómo así el primogénito de los muertos? Jesucristo resucitó. Él no fue el único que resucitó, Él ya había resucitado a varios. En el Antiguo Testamento había resucitado unos. En el Nuevo Testamento Jesucristo resucitó a varios. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? Es decir, a Jesucristo, primogénito de los muertos, quiere decir es su resurrección. Él como primogénito, como nos dice en el libro de Colosenses, el primero que ha resucitado en un cuerpo, el cual todos tendremos a la semejanza de su cuerpo cuando seamos glorificados en gloria en su segunda venida. Y ahí nos está anunciando ese título, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Dios soberano, Jesucristo nuestro Señor. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y está aquí recordando y empieza con adoración esta salutación del apóstol Juan, describiendo al Señor Jesucristo, su carácter, sus atributos y su obra por nosotros. Y lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si usted va al versículo 6, ¿qué hizo? Nos mostró el cómo, quién es Él, qué fue lo que hizo, y ahora nos va a decir los beneficios que nos ha dado el Señor. Y esas son palabras que nos animan a nosotros hoy y que nos llena de motivación para nosotros. Y en medio de estas circunstancias de miedo, sobre todo en la actualidad, esas palabras nos dan ánimo para saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que el Señor nos promete. Y dice en el verso 6, y nos hizo, verbo pasado, reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que nos hizo Jesucristo, por quién es Él y por su obra. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y reyes en qué sentido nos hizo reyes y sacerdotes? En el sentido de rey espiritual, de autoridad, nos ha dado autoridad. Y como sacerdote, como intermediarios de que Él nos hizo, y hoy somos sacerdotes también. Somos reyes como representantes del reino de Dios y somos sacerdotes como intermediario ante los hombres, los que clamamos como unos intermediarios a los hombres para que se reconcilie con Dios. Él nos ha dado ese ministerio de sacerdotes. ¿Cómo? Por la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso es lo que somos. Y ahí nos está describiendo para qué hemos sido lavados y hemos sido salvos, para ser reyes y sacerdotes en el sentido espiritual, ¿cierto? No vamos a tergiversar esas palabras, sino en el contexto que nos dice sacerdotes para Dios.
no reyes para nosotros mismos, ni toda ese fuera de contexto que se toman algunos, porque ahí dice, a Él sea la gloria. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de nuestro Cristo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el saludo inicial de este libro, y de Él se trata, de nuestro Señor Jesucristo, y que Él ha hecho por nosotros. Y eso es un libro que nos motiva. Y si nos faltaba un poco de motivación acerca de estas verdades del Señor Jesucristo, Él nos va a decir algo más. Verso 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene? Nuestro Señor Jesucristo. Y en las nubes no se refiere solamente a las nubes físicas que vemos aquí, se refiere a la gloria de Dios. Los judíos entendían muy bien esto, como enseñamos el domingo pasado. Esa nube se refiere a la gloria Shekinah, como dicen los judíos, a la gloria de Dios manifestada en el Antiguo Testamento, a la gloria de Dios, quien autenticaba a su Mesías y a sus mensajeros. En esa gloria Shekinah es la presencia perceptible y manifiesta de Dios aquí en la tierra, y para siempre y permanente en esa gloria de Dios va a venir y Él va a descender y va a gobernar aquí en la tierra. Y es la gloria de Dios la que va a ser instaurada en la tierra por fin en el plan de Dios, en los tiempos de Dios. Y eso nos da un recordatorio de que Dios es soberano y tiene control absoluto, que no hay nada fuera de control, que ahora solo está esperando a que, y su paciencia es ¿por qué? Para que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Cómo? A través de los sacerdotes que somos nosotros, llamando a los hombres con la autoridad de Dios como reyes por medio de su palabra, diciendo a los pecadores, de los cuales nosotros éramos uno de ellos, a mostrarle el Evangelio, mostrando su condición y la hermosura del Cristo y la bondad de Cristo, que gratuitamente nos llama al arrepentimiento, nos llama a la fe, para que podamos ser partícipes de este reino que ha de manifestarse y que ha comenzado ahora mismo en nuestra vida, desde el momento en que creímos en Él. En el momento de nuestra conversión hemos entrado a la vida eterna y el reino de Dios se ha establecido en nosotros, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Somos embajadores del reino de Cristo y eso es lo que anunciamos. Y el Señor nos motiva con esta palabra: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, es totalmente seguro, está certificado por Dios mismo que eso es lo que va a pasar. No hay ninguna duda. Y luego habla, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y es el primer registro de sus propias palabras que registró el apóstol Juan por medio del Espíritu Santo, y él dice: yo soy el alfa y la omega. En Juan había dicho el apóstol Juan, y lo identificó como el verbo, la palabra de Dios. Aquí Jesucristo mismo se está identificando a nosotros diciendo: yo soy el alfa y la omega. Son las primera y la última letra del alfabeto griego. Él es la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne, la palabra infalible de Dios, la palabra que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Las palabras de este libro y lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver durante esta serie son las palabras mismas de Dios. Y aquí está diciendo con qué autoridad y con qué certeza todo lo que está escrito aquí se va a cumplir tal cual Él lo ha hablado y lo ha dicho.
Y dice, yo soy el alfa y el omega. Toda palabra, embarca toda la palabra de Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Eso es lo que significa el alfa y el símbolo de omega, ¿cierto? Principio y fin. Que habla de su eternidad. Él es el principio y el fin. Quiere decir que la historia de la humanidad está en su mano. Y todos los habitantes de la tierra está en su mano. Y no hay nadie quien le diga por qué hace lo que hace. Él es bueno, es un Dios bondadoso y nos está mostrando el carácter y está empezando a introducir este libro con esas palabras y dice el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el omnipotente Dios, el que todo lo puede. Y aquí se está describiendo él mismo y empieza el apóstol Juan en el verso 9 a hablarnos acerca de esa revelación. Verso 9. Y esa visión que tuvo el apóstol Juan, ¿dónde? En la isla de Patmos. ¿En qué contexto? Fue echado vivo al aceite hirviendo, pero sobrevivió porque estaba siendo perseguido a causa del evangelio y no sabían qué hacer con él, ya en su edad muy anciana, más de 90 años, y finalmente decidieron llevar a este hombre anciano que no pudieron hacerle nada. Por temor a matarlo, lo exiliaron a una isla de Patmos donde llevaban los peores presos y ahí pasó su vida el apóstol Juan cortando piedras, picando piedras, encadenado a una marmota y ahí terminó su vida, sabemos, el apóstol Juan. Y en esta condición recibió estas palabras el apóstol Juan. Jesucristo ya había prometido a todos sus apóstoles persecución y eso fue exactamente lo que pasó, como hemos estudiado en el libro de Juan. Y aquí vemos el cumplimiento de esas palabras del Señor Jesucristo. Si eso se cumplió, las palabras que vamos a ver también se van a cumplir. Y el apóstol Juan nos empieza a revelar esa visión que tuvo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestro en la tribulación. Está escribiendo a las iglesias perseguidas en Asia Menor, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. De ahí sabemos de dónde fue escrito el libro. ¿Por qué estaba ahí preso en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa era la razón. Y Dios permitió que fuera desde ahí la más gran revelación y última palabra de Dios escrita que fue registrada fueron estas palabras, las cuales fueron selladas y como termina el Apocalipsis, ya no hay más palabra de Dios y maldito todo aquel que añada ni siquiera ni una tilde ni una jota a las palabras de esta profecía. El canon de las escrituras quedó cerrado, no hay más revelación de Dios. Fue al último de los apóstoles que sobrevivía, fue el apóstol Juan, y en ese contexto estamos. Y dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Un domingo. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. La iglesia está siendo perseguida, Juan está esclavo en una isla, el evangelio está corriendo, pero sin él había sido llamado un gran hombre de Dios con todo el conocimiento de Dios, pero estaba preso. Él necesitaba palabras de ánimo, palabras de aliento, y miren la revelación que empieza a recibir. Oí detrás de mí una gran voz de trompeta, Verso 11, que decía,
¿Qué decía esa voz fuerte como una trompeta? Eso es lo que quiere decir la imagen de esa palabra, una voz como trompeta. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero, perdón, y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia, y identifica específicamente a esas iglesias en el orden, parece ser de antigüedad y de la ruta que tomó el mensajero, porque primero llama a Éfeso y sabemos por el libro de Hechos y por la misma carta a los Efesios de Éfeso que fue así. Después dice Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Y de eso es lo que nuestros hermanos nos van a compartir, cada una de esas iglesias. Y empezó en orden hablando de la iglesia de Éfeso, y lo que vamos a estudiar es la iglesia que perdió el primer amor. Y este es un llamado final de Dios al despertar. Y es un llamado también para nosotros hoy. Y el Señor va a hablar a esta iglesia, a la primera iglesia, la que tuvo los mejores predicadores, la mejor doctrina, la mejor ortodoxia, pero Dios tuvo algo que decir en nuestro Señor Jesucristo y los llamó, hizo un llamado al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Es la iglesia que perdió el primer amor. Lo vamos a ver en el próximo semana, el miércoles, nuestro hermano Edwin, capítulo 2, del verso 1 al 7. Después tenemos la iglesia de Esmirna. Esmirna, la iglesia perseguida, una iglesia que no tuvo Jesucristo nada malo que decir de ella, pero tampoco nada bueno, estaba como neutro, estaba haciendo casi mínimamente lo que tenía que decir, no fue reprendida, pero no fue admirada. Es la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió. Capítulo 2, verso 8 al 11, que próximamente estaremos estudiando. Después viene la iglesia de Pérgamo, la iglesia tolerante. ¿La iglesia tolerante con qué? Tolerante con el pecado. Esa es la iglesia de Pérgamo, la iglesia que toleraba el pecado. Capítulo 2, del verso 12 al 17. Después vamos a estar estudiando la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta e inmoral. ¿Qué pasó con esa iglesia y cómo aprendemos de estas iglesias nosotros hoy? ¿Qué lección nos da para llamarnos al arrepentimiento y a un despertar, a un avivamiento espiritual como iglesia? Capítulo 2, versos 18 al 29, que estaremos también estudiando. Luego tenemos la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Esa es la iglesia de Sardis, que fue una iglesia religiosa que también toleró el pecado. Jesucristo la llama una iglesia muerta, sin vida, y que están a punto de ser destituidas y juzgadas por el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 3, verso 1 al 6. Estaremos estudiando también la iglesia de Sardis. Vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, una iglesia que el Señor tuvo muchas palabras buenas que decir de esa iglesia. Es una iglesia modelo. Esa iglesia vamos también a ver lecciones para nosotros hoy como iglesia principalmente. Capítulo 3 del verso 7 al 13 y finalmente la iglesia de la Odisea, la iglesia presuntuosa, jactanciosa, vanidosa, tibia como la llama el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, en el capítulo 3, verso 14 al 22. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, estas iglesias y cuáles son sus lecciones para nosotros. Y a través de este estudio, el Señor va
ayudarnos y oramos que el Señor sea ayudándonos para ver a través de ella y ser edificado a través de cada una de esas iglesias. Y algunos dirían que la iglesia es el mejor lugar y el lugar más seguro para estar después de un juicio de Dios, pero como lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, y como lo diría el apóstol Pedro en sus cartas, él dijo que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y juicio no un juicio para condenación, sino un juicio purificador para purificar la iglesia. Y eso es lo que el Señor iba a hacer con todas estas iglesias, y vamos a ver cada una de ellas cómo vino en declive, y cada vez el Señor en Éfeso, todos eran creyentes, en Esmirna la mayoría, en Esmirna la mayoría eran creyentes, después en Pérgamo bajaron los creyentes, después en Tiatira menos creyentes, Sardis menos creyentes, Filadelfia una iglesia bien, Laodicea ya no había creyentes, era una iglesia que no había nada, que era presuntuosa, que se creía rica, que no tenía ninguna necesidad, pero Jesucristo le dijo era una pobre, desventurada y desnuda, y que tenían a Cristo fuera de la iglesia. Por eso Él dice las famosas palabras: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tendrá una intimidad, una relación conmigo, porque no tenía una relación con Cristo, porque fue una iglesia que sacó a Jesucristo de la iglesia, estaba afuera en la puerta y está haciendo un llamado final. Y todos los mensajes a la iglesia terminan diciendo: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. No tan solo a esas 7, sino a nosotros hoy. ¿Quiénes son los que tienen oído? Oigan, son los regenerados, los que entienden la palabra de Dios, sus ovejas, las que oyen mi voz y me siguen. Para ellos es este mensaje, para las ovejas que siguen a su pastor. Y creo y sospecho que todos somos ovejas de Dios maturados. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a cada una de estas iglesias que, como dicen los estudiosos, y vamos a colocarlo ahí en pantalla, lo que tengo aquí. Esas iglesias, ¿cómo se aplica a nosotros hoy? Esas iglesias han representado y siempre ha representado, y todo el mundo lo ha interpretado igual, representan una etapa del tiempo de la iglesia, principalmente, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, fue la iglesia que dejó el primer amor. Lo encontramos que eso fue lo que pasó con la iglesia apostólica primitiva del siglo II, después de la partida de los apóstoles. Una iglesia que tenía todo, que identificaba a los herejes, la mala doctrina, tenía una excelente doctrina, pero su pasión por Dios, como la pasión de cuando se convierte a alguien por primera vez, que quiere compartir al Señor, quiere leer la Biblia, tiene hambre y sed de Dios, quiere orar, quiere predicarle a todo el mundo. Esa iglesia se volvió fría y dejó su primer amor, y el Señor los llama a volver a esas obras que tuvieron en el principio, que demuestran su amor por Él. Después llega la iglesia de Esmirna, y que vemos muy parecido a lo que pasó en el siglo III con esa iglesia de Esmirna, que fue la persecución del Imperio Romano a la iglesia perseguida. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo en el siglo IV, cuando se oficializó por Constantino. El cristianismo se volvió obligatorio para todo el mundo. ¿Qué trajo eso? Idolatría, como lo dice la misma carta en Apocalipsis 2:16, una iglesia inmoral que toleró el pecado, toleró los ídolos, fueron idólatras, y eso representó la iglesia del siglo IV, aunque
cada una de la iglesia hoy representan también una de ellas, su influencia más dominante obviamente es la iglesia que representa nuestro tiempo, que ya lo vamos a ver. Tenemos la iglesia Tiatira, una iglesia corrupta también e inmoral, hipócrita, que representa el oscuranticismo en los siglos hasta el siglo X, del siglo V al siglo X. Eso lo sabemos por la historia. Lo mismo pasó con la iglesia de Sardis, una iglesia llena de ritualismo, pero el Señor la tilda como muerta, una iglesia muerta, religiosa y ritualista. Eso pasó hasta el siglo XV. Tenemos la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel que revino todo al evangelio, y eso es lo que representan, muchos dicen, en el siglo XVI, la reforma protestante y todo lo que pasó en ella. Y finalmente está la iglesia de Laodicea, la iglesia tibia y repugnante que habla el Señor Jesucristo, donde no había un creyente. Y vamos a ir a través de esa iglesia también. Y eso pasó en el siglo XIX, sobre todo con el liberalismo y la entrada del liberalismo, y empezaron a criticar la Biblia desde Alemania, se hizo en Europa, se vino el paganismo, se vino el secularismo y todos esos sismos de todas las filosofías del mundo, y la iglesia fue contaminada y Jesucristo fue echado fuera, aunque la iglesia se considera a sí misma como en avivamiento y en crecimiento, y se jacta de ser rica, próspera, como lo dice exactamente en el capítulo 3, ella misma se dice así, pero Jesucristo dice: no es así, eres una pobre, desventurada y desnuda. Y fuera de eso, me tienen a mí afuera de la iglesia, y yo estoy a la puerta y llamo. Y es la última advertencia de esa iglesia antes de quitar el candelero, la luz de su lugar. Cada una de esas iglesias, como nos lo narra el apóstol Juan y como lo vio en su visión, como dice en el capítulo 17, Juan dice: cuando vi esta visión, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: ¿por qué cayó como muerto a sus pies? Porque vio a Jesucristo, su voz como de trompeta, y la voz que hablaba, como dice en el 12, vio 7 candeleros de oro que representan las iglesias, candeleros como los candeleros judíos. Vio esos 7 candeleros, verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, como dice el profeta Ezequiel, es decir, a Jesucristo vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esa es la revelación de Jesucristo que tiene. Él necesitaba motivación, pero ve todo este esplendor de esa gloria, y una gloria perturbadora en el sentido de traer temor y miedo. Esa fue la revelación de Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y ahí nos dice qué son esas 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínense esa visión que tiene el apóstol Juan. Y Dios está manifestando su carácter santo, su carácter soberano y su autoridad, y mostrándose como Él no es el niño de Belén, como lo celebran hoy. Es el Dios todopoderoso y 3 veces santo que se está revelando, y necesitamos esa revelación de Dios hoy. ¿Y qué dice Juan que pasó? Fue motivado. ¿Qué dice ahí? El 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es lo que pasa y lo que pasó con todas las personas que tuvieron esa visión y revelación de Dios en toda su gloria, en todo su esplendor. Cayó como muerto ante sus pies,
y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Escuche muy bien, verso 19, el versículo clave de hoy. Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles? ¿De qué se trata el libro Apocalipsis? Aquí está la clave del libro Apocalipsis. Escribe las cosas que son, o sea, presente para el tiempo de Juan, y las que han de ser después de estas. Y así está dividido el libro Apocalipsis, las cosas que son, capítulo 1, 2 y 3, el que vamos a estudiar. ¿Para qué son las cosas que son? Para prepararnos, ¿para qué? Para las cosas que vienen, del capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y de eso se trata el Apocalipsis, y esa es la división del libro. Y dice el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿quiénes son las 7 estrellas en esta visión? No tenemos que interpretarla, el Señor Jesucristo lo dijo. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias, las 7 estrellas, perdón, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quiénes son las estrellas? Ahí está diciendo los mensajeros de las 7 iglesias. ¿Quiénes son los mensajeros? Los que iban a llevar las cartas. Este pergamino que se está escribiendo va a ser distribuido desde Éfeso primeramente, y va a empezar a viajar y a tomar la ruta luego por Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hasta llegar a la Odisea, y toma toda esa ruta para llevar este mensaje. En cada ruta de esa lo está esperando un mensajero que es un anciano de esas iglesias, del grupo de ancianos que tenían. El anciano principal tal vez de las iglesias fue el que recibió esa carta y tenía que darla a las iglesias. Aquí lo llama el apóstol, el Señor Jesucristo, como la estrella. ¿Y quiénes son los candeleros? Un candelero es un lugar para poner una luz, ¿cierto? Todos sabemos que un candelero tenía donde se colocaba, como decir, una vela, pero un candelero de hierro con parafina, y ahí es donde se colocaba una luz. ¿Y qué representaba eso? Ese candelero, el objeto como tal, las iglesias, pero la luz, ¿quién es? Es Cristo. ¿Cuál es el objetivo y la razón de una iglesia? Ser el instrumento por el cual Cristo ilumina y nosotros iluminamos al mundo. Ese es el candelero, esa es la función de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y los que tienen que mostrar la luz al mundo, y esos somos nosotros como iglesia hoy también. Somos los que Dios ha escogido para alumbrar al mundo y llamar de las tinieblas a su luz admirable a todos los hijos de Dios. Y eso somos nosotros, cada uno de nosotros, ese candelero, y Jesucristo es la luz. El candelero por sí solo no tiene luz, necesita la luz, y esa luz es Cristo, y de eso es que llevamos, de eso es que predicamos a Cristo, y eso es lo que mostramos, su luz al mundo, y de eso se trata el mensaje, y eso es lo que vamos a ver durante este tiempo con este mensaje de las 7 iglesias. Y les invitamos a que estén orando y a que estén asistiendo los miércoles a la iglesia ahí en nuestro local donde habitualmente nos reunimos a través de esta serie que hemos llamado las 7 iglesias, el llamado final al despertar, al avivamiento. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros, y va a ser muy edificante, y que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a que
podamos ser esa iglesia conforme al corazón de Dios y que podamos aprender a través de estas 7 iglesias del mensaje del Espíritu Santo a todos los suyos, que podamos poner por obra guardando esta palabra que va a ser expuesta por cada uno de nuestros hermanos. La iglesia Gracia y Verdad es un regalo de Dios que te ha dado para ti. Has tenido el privilegio de ser parte de esa iglesia de Dios. Dios te la ha regalado, y estoy hablando de las personas que nos rodean y de cada uno de ellos que Dios ha colocado y por el Espíritu Santo ha dado dones y está dando iluminación a cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, seamos edificados, seamos conformados a su imagen y podamos empezar a vivir esa vida eterna que ha comenzado aquí y ahora. Amén. Y podemos tener la garantía que estamos en las manos del Señor. Como decía en el libro Apocalipsis, Él tiene las iglesias en su mano, y la palabra en griego es la empuñada adentro. Nadie puede sacarlas de ahí. Él es el que tiene la llave, el que cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Estamos seguros en su mano, estamos seguros como iglesia, y eso es lo que el Señor promete a través de esta enseñanza del libro Apocalipsis, y a eso los invitamos a que sigan a través de esta serie lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de hoy. Bueno, Dios les bendiga, y hemos finalizado, y le pedimos al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra, y bendecimos a cada una de sus vidas, bendecimos a nuestros hermanos, que Dios nos ayude a despertar nuestros oídos espirituales, a que abra la boca espiritualmente y nos habilite y nos capacite y pueda darnos la capacidad de predicar su palabra, y que esa palabra es la que trae poder para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Dios les bendiga, y finalmente voy a saludar a los que están ahí conectados. Voy a llamar a lista. Dios les bendiga a nuestro hermano Alexander, Neighbor de las Salas. Dios te bendiga a todos los amigos que se han conectado a través de la iglesia. Esperamos que la iglesia Gracia y Verdad sea una bendición para muchas personas en muchas iglesias, que usted puede compartir esta serie de enseñanzas a sus pastores con amor, y que usted pueda hacer un aporte a su iglesia. Esto no es un sustituto a su iglesia, sino un complemento a los amigos que se conectan. Y a Judy Ramos de Peña, Dios les bendiga. A Anabela de las Salas, bendiciones. Y a todos los demás que se han conectado, nuestra hermana Daniel, y a todos los que han continuado conectándose. Dios les bendiga y feliz Navidad. Joaos Noel. Merry Christmas a todos, y los esperamos el próximo viernes, que vamos a dar meditaciones de Navidad y vamos a compartir juntos y a celebrar la verdadera Navidad, celebrar a Cristo como debe ser, y que el Señor nos ayude. Vamos a estar orando juntos y vamos a tener meditaciones y reflexiones acerca de ese gran evento. Dios se hizo carne, Dios se encarnó, vino al mundo. Lo recordamos, pero también recordamos quién es Él y que Él viene, y lo esperamos en su segunda venida, y eso es lo que vamos a hacer el próximo viernes. Dios les bendiga a todos, y los esperamos el próximo miércoles, próximo domingo y los miércoles en esta serie de las 7 iglesias. Dios les bendiga a todos. Bye bye.